para hablar sobre temas laborales, que desde luego cada vez que se hace una convocatoria despiertan interés eh, porque suele ser parte de nuestra preocupación como trabajadores o como familiares de un trabajador el conocer cuáles son las formas, ahora que es el tema justamente que vamos a tratar, cuáles son las formas en las que un trabajador puede relacionarse con el empleador, cómo la regulación trata este tema y sobre todo también cuáles son las posibilidades, las alternativas que podemos tener en la contratación, que no son únicas, ¿no? Hay muchas posibilidades de contratar. Por cuestión de tiempo, solamente nos vamos a referir el día de hoy a la contratación dentro del régimen laboral privado. Porque como ustedes saben, en el régimen laboral público hay otras formas de contratación, hay regímenes especiales de contratación en el sector público, que si bien tienen o nacen en gran parte de la legislación laboral, tienen regulación especial, pero insisto, por cuestión de tiempo solamente nos dedicaremos el día de hoy a hablar sobre el régimen laboral de la actividad privada con sus diferentes regímenes especiales, que también los tiene. Pero antes de hablar sobre el tema en sí, es importante repasar algunos datos de contexto, porque más allá de hablar de la legislación laboral, también es importante conocer cómo está en este momento el contexto laboral, ¿no es cierto? O sea, en qué nos encontramos. Y cuando me refiero a qué nos encontramos, me refiero en el contexto económico, social, jurídico, en el que la regulación laboral finalmente aplica, que es hoy, 2 de mayo del 2017, habiendo recién celebrado el Día del Trabajo, la pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuántos realmente pueden festejar el Día del Trabajo, verdad? Porque festejar el Día del Trabajo significa festejarlo como feriado, porque así dice la legislación. El tema es cuántos peruanos han podido festejar realmente el Día del Trabajo, y la respuesta desafortunadamente es desalentadora, porque el Día del Trabajo como feriado, porque así está regulado en la ley, no es un derecho que aplique para todos los peruanos que trabajan, como ustedes saben, ¿verdad? Y eso nos lleva a una reflexión justamente sobre este problema que tenemos en la actualidad, que es el de la informalidad laboral. Porque cuando uno habla de informalidad laboral, no solamente se está refiriendo a aquel trabajador que no tiene derechos, sino también se está refiriendo a aquel trabajador que labora para una empresa formal, pero que probablemente no se le esté pagando algún derecho, como también es una forma de informalidad. O sea, hay informalidad también en el sector formal, probablemente no al 100%, pero hay diferentes grados de informalidad en aquel que aparentemente es formal. Porque tengan en cuenta que ser formal en el Perú no tiene una definición, no tiene un parámetro. ¿Qué significa ser formal? ¿Tener RUC? ¿Tener planilla? ¿Tener un domicilio fiscal? ¿Pagar impuestos? ¿Pagar los derechos laborales? El concepto informalidad o formalidad, como quiera denominársele, no es un concepto que responda a un único parámetro. Para estos efectos, vamos a hablar de informalidad laboral solamente en relación a los temas laborales, es decir, a quienes les aplican o no los derechos. Y como ya probablemente ustedes deben haber escuchado en más de una oportunidad, de cada 10 peruanos, solamente 3 están en el ámbito formal. O sea, solamente 3 reciben derechos laborales. Entonces, cuando nos hacíamos la pregunta al inicio de cuántos habían gozado del feriado, de cada 10 peruanos, solamente 3 gozaron realmente del 1 de mayo como día festivo, como día feriado. Los otros 7 probablemente también han descansado, pero no van a tener los beneficios del descanso que tiene el trabajador formal. Porque justamente el acceder a la formalidad significa, desde el punto de vista laboral, acceder a derechos, acceder al goce de estos derechos. Entonces, si solamente 3 de 10 peruanos tienen derechos laborales porque están en una planilla, va a ser difícil poder decir que la legislación laboral se aplica a todos, pues no. En realidad ni siquiera se aplica a la mayoría.
ni siquiera los 2/3 de la población económicamente activa. Estamos hablando solamente de 3 de cada 7 que tienen derechos laborales. Y además, dentro de esos 3, están tanto régimen público como privado. O sea, no solamente los privados, cuando yo digo 3, no, régimen público como privado. Y la mayoría de empleados informales o de obreros informales o de trabajadores informales están especialmente ubicados en lo que se denomina micro y pequeña empresa, que son las unidades económicas que abarcan a la mayor cantidad de población económicamente activa. Entonces, informalidad importante en el país, desde luego. Solo 3 de cada 7 son formales. E informalidad especialmente ubicada en la micro y la pequeña empresa. Ahora, la pregunta que uno se hace es, entonces, ¿qué hacemos para fomentar la formalidad en la micro y pequeña empresa? Porque justamente ahí está el real déficit de la aplicación de los derechos laborales. Claro, aquí podríamos quedarnos 5 horas hablando del tema, pero como esa no es la materia, sí creo que es importante que nos llevemos eso como parte de una pregunta que debemos hacernos como trabajadores, como empleadores, como funcionarios públicos, como personas interesadas en el tema, es qué podemos hacer para que especialmente en la micro y la pequeña empresa se pueda acceder a niveles de formalidad mayor al actual, porque si no se contrarresta esta situación, lo que se va a producir en las próximas 2 décadas probablemente, es que esa población que actualmente está en la micro y la pequeña empresa y que no tiene ningún derecho laboral, va a estar en completo desamparo en 2 aspectos fundamentales, salud y pensiones. Porque no va a tener ningún esquema de seguridad social que garantice vida, salud de estos trabajadores actuales. Hoy nuestra población es esencialmente joven, pero no siempre va a ser joven. Cuando comience a envejecer, va a necesitar salud y va a necesitar una pensión. Situación que en este momento no se puede garantizar justamente por los altos niveles de informalidad. Entonces, me apena decirles eso de entrada, porque es una mala noticia, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad. Y en esa realidad está el derecho laboral regulando algunos temas. Y la otra gran pregunta que tendríamos que hacernos al final de esta presentación es si esta regulación, la actual, la que vamos a comentar, incentiva o desincentiva al ser formal. Porque probablemente si desincentiva el ser formal, entonces tenemos una mala legislación laboral, o por lo menos no ayuda. O la pregunta que habría que hacernos es ¿qué más podemos hacer para promover la formalidad? Que sería también una tarea pendiente a repensar y que podríamos conversarla en otra oportunidad. Entonces, el tema de la informalidad es un aspecto transversal a todas las actividades económicas, a lo laboral, a lo tributario, ¿no? Pero en este caso, en materia laboral, tiene una importancia realmente gravitante para definir si la legislación laboral es la que resulta conveniente o no. Los otros 2 temas que son importantes, que tienen más que ver con el Estado y qué es lo que hace respecto a la legislación, están relacionadas a 2 instituciones que deberían velar por el cumplimiento de la legislación laboral. De nada sirve tener una excelente norma, ¿no es cierto?, sobre CTS, sobre utilidades, sobre asignación familiar, si no tengo nadie que la fiscalice o si no tengo un poder judicial que ante el conflicto defina cuál es la solución, ¿no es cierto? O sea, de nada sirve tener muy buenas normas laborales, que de hecho tenemos buenas normas laborales, si no hay una autoridad que fiscalice las mismas o que sea competente para definir un conflicto. Y sí, existen, de hecho, esas 2 autoridades, ¿no es cierto? SUNAFIL, que es la autoridad administrativa, es la entidad fiscalizadora en materia de cumplimiento de obligaciones laborales, que ha tenido un avance, digamos, bastante tibio desde su creación. Actualmente solamente tiene 8 intendencias regionales en 8 regiones, valga la redundancia. Eso quiere decir que está a la tercera parte de lo que debería haberse implementado a la fecha. En Lima sí hay SUNAFIL,
y otras regiones importantes del interior, pero claro, no está implementada cuantitativamente en su totalidad. De hecho, falta mucho para implementar, falta mucho de presupuesto. Pero el otro déficit importante, no solamente en el tema de recursos, en el tema de personal, de oficinas, etcétera, en la otra parte importante en la que tiene déficit es en la parte cualitativa. Es decir, que no hace las fiscalizaciones de la forma como se espera o como deberían hacerse para cumplir con su rol fiscalizador. Y esto va en desmedro del trabajador que denuncia, pero también en desmedro del empleador que es visitado por SUNAFIL. Porque una mala fiscalización al final afecta al trabajador que solicita la visita, como al empleador que se ve expuesto a un mal funcionario, o a un funcionario incompetente, o a un funcionario arbitrario, que también los hay. Entonces, una mala gestión de la fiscalización afecta a trabajador y a empleador. Y estamos hablando de una función pública, de una función que se sustenta además en recursos públicos, que si no se desarrolla de manera adecuada, lo que va a generar es un mal uso de un recurso público. Entonces, SUNAFIL hoy tiene una labor importante en la ley, pero desafortunadamente en la práctica su ámbito, su cobertura de inspección todavía es muy tibia. La idea es irla reforzando. Esperemos que el gobierno en estos años logre implementarla al 100% como entidad y le dé los recursos en cantidad y calidad, ¿no es cierto?, que le permitan cumplir con su rol fiscalizador, que es esencial para el cumplimiento de la legislación. Y el tercer elemento es el Poder Judicial, ¿no es cierto? El Poder Judicial, o sea, los jueces que van a decidir los litigios que se entablen ante un reclamo de una deuda, de una reposición, del cumplimiento de una obligación, etcétera. Entonces, el Poder Judicial tiene un rol importante también, porque es el que va a definir justamente el litigio. Hay jueces especializados en materia laboral, hay una nueva ley procesal del trabajo, con un sistema en teoría mucho más rápido, oral, con menos formas, con menos documentos, que empezó muy bien en el año 2010, con grandes bombos y platillos, con real rapidez en la forma de resolver los litigios, porque al principio se resolvían en 6 meses, hasta segunda instancia. Probablemente un año ya con Corte Suprema, lo cual era un cambio importantísimo, porque antes teníamos procesos que llevaban a 15 años. Pasar de 15 años a un año fue un logro importante. Pero claro, como siempre pasa, que se hacen reformas, se hacen cambios, pero si ese cambio no se monitorea, si no se le da continuidad, al final lo que produce es que exista mayor carga procesal, y con los mismos jueces, con los mismos juzgados, era bastante previsible que se iba a llegar nuevamente a estancamientos en los procesos, en aletargamiento de los procesos, y hoy nuevamente comenzamos a ver cómo los procesos laborales se comienzan a dilatar y ya no están durando un año como empezaron, sino probablemente estemos alrededor de los 4 o 5 años, contando Corte Suprema. Entonces, hay un cambio en teoría, sí, en materia judicial, en materia procesal laboral, pero un cambio que desafortunadamente, si no se toman medidas inmediatas, vamos a estar dentro de pocos años, diría 2 o 3, con una congestión total que va a generar nuevamente que los procesos laborales pierdan el sentido de justicia, porque justicia que tarda, como dicen, no es justicia, ¿no es cierto? Y lo que quiere el trabajador cuando demanda es solución pronta a una obligación que en muchos casos es de subsistencia, porque lo que está reclamando es un beneficio laboral de orden económico, ¿no es cierto? Entonces, si se demora el pago, por demora del proceso, al final la situación del trabajador, del litigante, es que el servicio del Estado no funciona. Insisto, SUNAFIL y Poder Judicial han tenido un avance importante, hay esfuerzos importantes por parte del Estado para hacerlo mucho más ágiles, mucho más cercanos al que necesita de la función pública, pero hay sombras en el proceso que nos harían ver de que si no se mantiene el incentivo, el monitoreo de estos dos procesos, vamos a tener épocas en las que probablemente vayamos a recordar lo que vivíamos en años pasados,
de una demora total en la administración de justicia o en la fiscalización de temas laborales. Entonces, aunado al tema de la informalidad, ¿no es cierto?, estamos en un contexto donde las instituciones aún no están funcionando, no obstante que la legislación existe, que se aplica y que se cumple en algunos casos. En la gran mayoría de casos probablemente esto no sea así, es decir, hay incumplimientos, SUNAFIL no fiscaliza y el Poder Judicial no es desafortunadamente una garantía de ver satisfecho mi derecho laboral. En ese contexto, que no es sencillo, que no es fácil, ¿no es cierto?, que puede que nos ponga con desaliento, lo que sí es importante indicar es que la legislación juega un rol importante, ¿no es cierto? Porque la legislación es lo que de alguna manera garantiza que existan contrapesos en las relaciones y que existan, a consecuencia de haber dado derechos, existan mecanismos que le permitan a quien se considera afectado reclame esos derechos. Y sobre todo en materia laboral. En materia laboral, donde por esencia el derecho laboral nace a partir de identificar en la realidad una relación que es asimétrica. ¿Qué me refiero a asimétrica? Que genera diferencias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se considera al trabajador la parte débil de la relación y la legislación lo que hace es darle de herramientas para que pueda equilibrar la balanza. Y esas herramientas son desde los derechos hasta los mecanismos de fiscalización procesales para equilibrar la balanza que en principio, en la realidad, aparece desequilibrada en las relaciones individuales. Situación que no aparece ya con este desequilibrio, ¿no es cierto?, cuando se trata de relaciones colectivas, ¿no es cierto? Porque tengan en cuenta que yo puedo tener relaciones individuales con cada uno de mis trabajadores. Si yo soy empleador y tengo varios trabajadores, tengo relaciones individuales con cada uno de ellos, y ahí es donde el derecho laboral tiene un mayor ámbito de protección al trabajador. Pero también hay relaciones colectivas, es cuando existe sindicato, ¿no es cierto? Y la relación empleador o empresa con sindicato ya no es una relación de subordinación, sino es una relación de coordinación. Por eso es que hay una regulación distinta para cuando existe un sindicato, que es la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que regula justamente esta interrelación constante entre empresa y sindicato con algunos pormenores que por obvias razones tampoco trataremos ahora, pero que también es importante dentro del plano laboral. Lo que sí vamos a ver es en el lado de las relaciones individuales, qué formas de contratación laboral existen y cómo éstas se pueden apreciar en los hechos, en los documentos, y cómo éstas generan, ¿no es cierto?, las consecuencias jurídicas que en materia laboral ya la legislación ha diseñado. Cuando hablamos de contratación de personal, estamos hablando de un aspecto bastante amplio, porque uno podría pensar que la contratación de personal solamente es laboral. En términos mucho más amplios, la contratación de personal va mucho más allá del ámbito laboral. O me refiero mucho más allá de lo que es propiamente un contrato de trabajo. Porque yo puedo contratar personal y no necesariamente está subordinado, es decir, no necesariamente tiene un contrato de trabajo. O si lo tiene, no es conmigo directamente, sino indirectamente. En este momento vamos a entender un poco más estos términos, pero quiero que hagan una diferencia entre lo que es contratación de personal con lo que significa contratación laboral. Aquí en esta diapositiva ustedes se van a dar cuenta cómo la contratación laboral es una forma de contratación de personal. Y esa es la forma que vamos a ver el día de hoy, la contratación laboral, pero que se distingue de otras formas de contratación, como es la tercerización de servicios, o lo que se denomina services o contratistas, ¿no es cierto?,
o lo que es la intermediación laboral, que son los servicios complementarios, típicamente limpieza, mantenimiento, vigilancia, como lo es la contratación civil, que se basa sustancialmente en esquemas de contratación civil, que son permitidos en la legislación, pero que tienen características con la contratación laboral. Entonces, cuando hablemos de contratación de personal, estamos hablando de formas distintas de contratación y dentro de ellas está la contratación laboral que tiene estos elementos típicos, ¿no? Yo no me voy a detener en esto porque lo vamos a ver posteriormente a partir de la siguiente diapositiva, sino me voy a referir someramente a los otros tres supuestos. El primero de ellos que voy a analizar es el contrato de locación de servicios. ¿Por qué es un modelo de contratación de personal? ¿Por qué le denomino así modelo de contratación de personal? Porque al final puedo contratar a una persona natural, pues. Al final estoy contratando a una persona natural. Lo que pasa es que no la estoy contratando en el ámbito laboral, o sea, no le voy a aplicar la legislación laboral, sino le voy a aplicar una legislación que se denomina civil. Es el contrato de locación de servicios que está regulado por el Código Civil, pero que tiene unas características distintas al contrato de trabajo. Para ponerlo en términos bien prácticos, ¿no es cierto?, que ustedes deben conocerlo. Es la persona que emite recibos por honorarios profesionales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el que emite recibos por honorarios profesionales es, de acuerdo al Código Civil, un independiente que presta su servicio, así, de esa manera, independiente, no subordinada, autónoma más bien, a una persona que puede ser natural o una persona jurídica. Pero ese servicio, por naturaleza, debe ser autónomo. Es decir, no está sujeto a la dirección de quien necesita el servicio, que es la empresa o el empleado o la persona contratante. Y esta naturaleza de independiente o autónomo es determinante para hacerlo distinto este contrato al contrato de trabajo. ¿Cuál es el efecto de la locación de servicios? Es que genera vínculos de orden solamente civiles y por tanto no se aplica ningún derecho laboral. Ahora, claro, ustedes me dirán, entonces, ¿por qué hablamos de un tema que no genera derechos laborales? ¿Por qué lo menciono? Porque, claro, cuando el Código Civil dice que esta es una relación autónoma, independiente, lo que está haciendo es regular una situación que debe respetarse en los documentos, o sea, en el contrato, en el recibo por honorarios profesionales, pero también en la realidad. Porque si en la realidad no se aprecia que ese servicio sea independiente, autónomo, entonces lo que para el derecho laboral se habrá generado es una desnaturalización del contrato de locación de servicios y una conversión a una relación laboral. ¿Por qué? Porque se sanciona el hecho de que en la realidad ese que se suponía era independiente, en la realidad había estado prestando un servicio subordinado, dependiente más bien. Y cuando eso se aprecia en la realidad, lo que ocurre es que el derecho laboral comienza a regular esa relación y la denomina relación laboral. Por eso es que es importante tener en cuenta cuando hablamos de contratos de locación de servicios, que claro, se pueden celebrar, pero lo importante es respetar su naturaleza, porque si no se respeta su naturaleza, entonces ese contrato se va a convertir en uno de trabajo y ya no vamos a estar hablando de un contrato civil, sino de uno laboral, con las implicancias que ello tiene. Las otras dos formas de contratación están reguladas expresamente por la legislación laboral y son supuestos de relaciones entre empresas, relaciones comerciales entre empresas. La tercerización de servicios o outsourcing conocido o contratas que le llaman a algunos es una forma de regular una relación entre dos empresas de manera tal que una le encarga a la segunda una actividad que es parte de su actividad principal para que la desarrolle de manera íntegra o integral, como quieran verlo.
y cumpliendo algunas características que la ley señala. Por ejemplo, cualquiera de ustedes el día de mañana se entera de que un tío suyo falleció. Y ustedes no sabían que su tío tenía una mina, ¿no es cierto? Y no tenía hijos, no tenía esposa, y los decide declarar a ustedes como herederos absolutos de toda su herencia. Y les hereda la mina. Pero salvo que alguien de ustedes me diga que es minero y que conoce de la actividad. Pero aquellos que no conocemos de la actividad, tenemos dos alternativas, ¿no es cierto? O nos convertimos en mineros y desarrollamos la actividad directamente, o lo que hacemos es encargárselo a un tercero que sí conoce la actividad, ¿no es cierto? El encargárselo a un tercero que conoce la actividad es el mismo efecto de una tercerización de servicios, porque la tercerización de servicios supone que la empresa principal, en este caso del ejemplo, quien hereda, prefiere que un tercero especialista desarrolle esa actividad de manera íntegra. Y por tanto celebra un contrato con esa persona, con esa empresa, y le delega el desarrollo de esa actividad. Esa actividad en materia de tercerización de servicios tiene que ser una actividad principal. Y claro, es la actividad principal en el ejemplo que les he puesto, porque es la actividad minera que se desarrolla propiamente en una mina que he heredado. Entonces, cuando delego a un tercero, que puede ser una empresa o una persona natural, estoy tercerizando un servicio. Si esa persona natural o jurídica que va a prestar el servicio contrata personal, a su propio personal, entonces esos trabajadores solamente van a estar subordinados a esa empresa tercera, pero ya no a mí. ¿Por qué? Porque quien los contrata es otro. Y por tanto esas personas naturales solo le pueden prestar servicios y estar subordinadas a esta empresa tercera. Este triángulo de relaciones, ¿no es cierto?, empresa, trabajador, en materia de tercerización de servicios tiene connotaciones de orden laboral, porque la ley dice que tú puedes hacer eso, de hecho lo puedes hacer, se puede tercerizar, y se puede tercerizar cualquier actividad principal. Pero lo que también dice la norma laboral es que ese tercero que va a prestar el servicio reúna ciertas características. Probablemente la más importante es la que ya mencioné, es decir, que los trabajadores estén subordinados solamente a él. Por tanto, yo como empresa principal no les puedo dar órdenes a los trabajadores de los terceros. ¿Por qué? Porque justamente le encargué eso al tercero, a la empresa. Y solamente esa empresa tercera puede dar órdenes, dirigir a los trabajadores. Pero además hay otras características. La ley exige que ese tercero utilice sus propios recursos, o mejor dicho, que tenga sus propios recursos materiales, humanos, financieros, que utilice su propia oficina, que tenga o que asuma directamente el riesgo del servicio, que tenga autonomía, es decir, que no dependa de mí, por eso lo contrato, para que me preste un servicio él siendo especialista. Características que se deben respetar. ¿Por qué? Porque si no se respetan, y en la realidad lo que se aprecia es que los trabajadores me rinden cuentas a mí, o yo dirijo a los trabajadores cuando le he encargado a un tercero, entonces lo que va a ocurrir con esa relación, al igual como ocurría con el contrato civil, es que se va a desnaturalizar. Y cuando se desnaturaliza un proceso de tercerización, el trabajador de ese tercero se convierte en trabajador mío directamente, por el efecto de la desnaturalización. Y por tanto puede demandarme a mí, solidariamente, no solamente el pago de los beneficios sociales que le deban, sino además podría demandar directamente a mí que lo reponga en mi planilla, ya no en la planilla del tercero, sino en mi planilla. Entonces la tercerización de servicios es una forma de contratar personal, pero de manera indirecta. ¿Por qué? Porque no están en mi planilla, no están directamente relacionados conmigo, sino indirectamente a través de una empresa de tercerización de servicios. Y por último, la cuarta forma de contratar personal de manera indirecta también, como en el caso de la tercerización de servicios, es la institución de la intermediación laboral, que es una forma muy parecida a la tercerización, pero la diferencia es que solamente aplica para algunas actividades, que para la ley no son principales, sino complementarias.
¿Y cuál es la diferencia entre actividad principal, que se desarrolla con la tercerización de servicios, y actividad complementaria, que se desarrolla en la intermediación laboral? Es que las complementarias son aquellas que son auxiliares a la actividad principal y por tanto podrían no realizarse y no afectan el negocio, no afectan la actividad principal. Les pongo, para seguir la línea del ejemplo, de la actividad minera. Si yo soy una empresa minera y desarrollo la explotación, creo que a todo el mundo le queda claro que la explotación es parte de mi actividad principal, ¿no es cierto? Claro, porque si no exploto mineral, no desarrollo actividad minera, pues, ¿no es cierto? También la exploración es parte de la actividad minera. O la planta, ¿no es cierto? La planta de beneficio también. O transportar el mineral, de hecho, es parte de la actividad minera, porque si yo no ni exploto, ni exploro, ni desarrollo el mineral, ni lo transporto, entonces como empresa minera, mi negocio se va a afectar de manera inmediata. Sin embargo, hay algunas actividades que no son principales, sino auxiliares, que no van a poder delegarse a nivel de tercerización de servicios, sino solamente a nivel de una intermediación laboral, que son actividades auxiliares por su denominación, complementarias a las principales, que además están expresamente señaladas en la ley como, por ejemplo, limpieza, mantenimiento, vigilancia, seguridad, reparaciones, entre otras. Eso va a depender de qué tipo de actividad económica tenga la empresa, pero que se consideran auxiliares porque no afectan a la actividad principal en caso de que no se desarrollen. Y siguiendo con el ejemplo de la empresa minera, ¿no es cierto? Si yo no tengo una empresa de vigilancia en una empresa minera, probablemente esté inseguro, probablemente me puedan robar, probablemente me puedan asaltar, pero puedo seguir desarrollando la actividad minera. Igual, si yo tengo una actividad de mensajería, claro, no voy a tener mensajeros, pero la actividad minera la voy a seguir desarrollando. O la limpieza, ¿no es cierto? Si no se desarrolla la limpieza dentro de una unidad minera, no va a afectar mi actividad minera propiamente. ¿Por qué? Porque no es actividad principal, es una actividad auxiliar. Entonces, como son actividades auxiliares, la ley dice que no se delegan vía tercerización de servicios, sino vía intermediación laboral. Esta es una ficción legal en realidad, porque todo pudo haberse regulado vía tercerización de servicios, pero la ley ha hecho esa distinción con algunos matices que desde el punto de vista práctico generan mucho sobrecosto para entenderlo. Si ya de por sí ustedes ya tienen que aguantar una explicación bien teórica, yo les digo que en la realidad esta distinción a veces es difícil de apreciar, porque claro, la ley hace distinciones cuando probablemente no debió hacerla, pero sí es importante que ustedes lo conozcan, porque un trabajador podría estar en una tercerización de servicios, como podría estar en una intermediación laboral, y entonces hay normas distintas que aplicar en cada supuesto. Pero, para resumir y concluir con esta diapositiva, es en el primer punto donde nos vamos a detener el día de hoy, porque es lo estrictamente relacionado a la existencia de un contrato de trabajo, en una relación directa empleador-trabajador. Por eso que vamos a hablar del contrato de trabajo. Estas son las 3 características del contrato de trabajo. Una prestación personal, una prestación de servicios remunerada y una prestación de servicios subordinada. ¿Por qué el contrato de trabajo implica una prestación personal? Porque al final contrato a una persona natural también, ¿no es cierto? Yo no puedo registrar en una planilla a una empresa. Tampoco puedo registrar en una planilla a un animal. El derecho laboral está pensado para relaciones con personas naturales. Por tanto, el servicio del contrato de trabajo es un servicio que lo presta la persona con nombre y apellido que contrato. ¿Por qué es importante la naturaleza del servicio personal? Porque si yo contrato
al señor Juan Pérez para que desarrolle el cargo de chofer, el señor Juan Pérez no me puede llamar un día y decirme, ¿sabe qué, señor? Estoy muy cansado y como yo no puedo trabajar, voy a mandar a mi hijo, que es mejor chofer que yo, pero quiero mandar a mi hijo. Lo que le va a decir el empleador, y válidamente se lo puede decir, es, pues yo no he contratado a tu hijo. Yo te he contratado a ti como persona natural, Juan Pérez, y por tanto eres tú el trabajador y el que debe cumplir con la obligación de laborar de manera efectiva. Por eso es que es una relación personal. Yo no contrato a un universo de personas, contrato a alguien con nombre y apellido que no puede delegar su responsabilidad laboral a una tercera persona, porque hay una relación de confianza directamente con aquella persona que he contratado y a la que determiné que cumplía con los perfiles para llenar el puesto vacío. Por eso es que cuando un trabajador fallece, se extingue el vínculo laboral. ¿Por qué? Porque no puede subsistir un vínculo laboral con una persona que ha muerto. El título laboral o el cargo laboral no se hereda, no se traslada, no se puede alquilar, no me pueden delegar en mi calidad de trabajador. Por eso es que esta naturaleza de servicio personal es importante para distinguirla de otro tipo de contrataciones. Porque yo cuando contrato con una persona jurídica, la persona jurídica puede nombrar su representante legal, ¿no es cierto? Y puede cambiar de representante legal cuantas veces quiera y no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque finalmente es una persona jurídica y mi relación con esa persona jurídica no es personal. Es una relación, puede ser comercial, civil, ¿no es cierto? Bueno, en contratos de trabajo el trabajador no puede sustituirse en otra persona, no puede delegar sus obligaciones en otra persona. La relación es lo que se denomina intuito persona, o sea, directamente vinculada al perfil contratado. Esta naturaleza del servicio personal también se aprecia en el contrato de locación de servicios, como habíamos comentado. También yo puedo contratar a una persona natural. Entonces no es una característica, como pueden darse cuenta, exclusiva del contrato de trabajo, porque en el contrato de locación de servicios también lo aprecio. Pero es una de las tres que existen. La segunda característica del contrato de trabajo para que exista como tal es que tenga remuneración. La principal obligación del trabajador es laborar de manera efectiva. O sea, yo contrato a un trabajador para que preste sus servicios de manera efectiva. ¿Y qué significa trabajar de manera efectiva? Que si yo le asigno un horario, una jornada de trabajo, pues que cumpla con el ingreso, con la salida y que dentro de esas 8 horas diarias o 48 horas semanales trabaje de manera efectiva. Eso podemos discutirlo en otra fecha, pero el trabajo efectivo en cumplimiento de la jornada es la obligación más importante que tiene el trabajador. Y la obligación más importante que tiene el empleador es pagar por ese servicio personal. Y lo que paga por ese servicio personal en materia laboral se denomina remuneración. Remuneración que está regulada en el Perú, que tiene ciertos niveles de protección, desde luego, que existen remuneraciones mínimas. Además, actualmente está en 850 soles la remuneración mínima, que se regula de acuerdo a la Constitución y que se define además si se eleva a partir del diálogo en el Consejo Nacional del Trabajo, pero que si en el Consejo Nacional del Trabajo finalmente no se ponen de acuerdo, el Ejecutivo puede emitir una norma incrementando la remuneración mínima. Ustedes deben haber escuchado en más de una oportunidad en los medios, ¿no es cierto?, cómo se discute si es conveniente o no incrementar la remuneración mínima. Pues bueno, eso tiene un impacto. ¿Y por qué es importante? Porque finalmente es la contraprestación que tengo que pagar al trabajador por su servicio personal. La remuneración, después vamos a ver, tiene también una regulación distinta, tiene una protección. Pero el tercer elemento del contrato de trabajo, que probablemente sea el más importante, y es lo que lo hace distinto a esta relación versus otras de orden civil especialmente, es que el servicio sea subordinado. O sea, no solamente que sea personal y remunerado, sino subordinado. ¿Y qué significa subordinado? Que el trabajo
del empleado, del obrero, debe estar dirigido por el empleador. Y esa dirección, que es una facultad que la ley le otorga al empleador, se puede expresar de diferentes formas. Yo les había hablado de la jornada, ¿no es cierto? Pues la jornada justamente es la principal evidencia de que existe subordinación. ¿Por qué? Porque como yo como empleador le digo al trabajador, tú tienes que laborar de lunes a viernes, de lunes a sábado, dependiendo, si es una jornada típica, de lunes a domingo, en este horario que se inicia a esta hora y que concluye a esta hora, y tu horario de refrigerio es de esta hora y concluye a esta hora. Y la hora de término es esta hora. La existencia de un horario de trabajo es una evidencia típica de que existe subordinación. La subordinación es una relación de sujeción, de dependencia. ¿Por qué? Porque el trabajador no es autónomo, más bien es dependiente y su trabajo está supeditado a órdenes, mandatos del empleador. Empleador que puede establecer órdenes, puede dirigir la prestación, y una evidencia tan importante como la jornada es la posibilidad del empleador de sancionar disciplinariamente al trabajador. Y esa es una evidencia además de que existe subordinación, justamente, porque alguien que no está subordinado no lo podría sancionar. Acá la ley laboral dice sí, hay subordinación y por tanto, como está subordinado a ti, tienes la facultad legal de sancionar. Esa sanción justamente es la prueba de la subordinación. Obviamente estas facultades, tanto de reglamentar, dirigir, como de sancionar, tienen límites. No son facultades irrestrictas, ¿no? Tienen regulaciones en las que el empleador tiene que moverse para no afectar derechos. Pero existen facultades del empleador y por tanto esas facultades son la evidencia de que estamos ante una relación de naturaleza subordinada. ¿Y cómo se aprecian estos elementos, especialmente la subordinación? Se aprecian en la realidad, en los hechos. Es decir, si yo firmo como trabajador un documento, ¿no es cierto?, con la empresa que me contrata, y yo en ese documento digo, yo acepto que las condiciones en las que entro a prestar mi servicio no son laborales, sino más bien civiles, ¿no es cierto? Y eso aparece así, y lo firmo 25 veces el documento. Lo determinante no es lo que diga el documento, sino qué va a suceder en el día a día. ¿Qué voy yo a apreciar en los hechos? Si en los hechos lo que yo aprecio es subordinación, inmediatamente el derecho laboral va a entrar y lo que va a decir es que en la realidad, y va a aplicar el principio de primacía de la realidad, esta relación es una relación laboral y por tanto corresponde que el derecho laboral la proteja y por tanto es un contrato de trabajo. En conclusión, no interesa cómo le llamemos a la relación en el documento, no le interesa cómo le llamemos a la relación en las formas, en el contrato, en la boleta, en lo que fuese. Lo que interesa es la realidad. Si coincide el documento con la realidad, perfecto, estamos bien. Si no coincide el documento con la realidad, siempre debe preferirse la realidad. Y si la realidad nos dice que hay una relación subordinada, entonces estamos ante un contrato de trabajo que va a reunir estas características. Estos son los elementos de la relación laboral que de alguna manera hemos comentado hasta este momento, pero es la relación entre un trabajador y un empleador. Empleador que puede ser una persona natural o una persona jurídica, ¿no es cierto? Si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene una trabajadora del hogar o un trabajador del hogar, ustedes son empleadores. Y se aplica, claro, una legislación especial, como es el régimen de trabajadores del hogar. Pero hay una relación laboral y ustedes como personas naturales o yo como persona natural tengo que asumir mi posición de empleador y con la misma lógica del contrato de trabajo que se aplica para las empresas, asumir también las facultades y también las obligaciones que tengo respecto a ese trabajador o trabajadora. El poder de dirección que les había comentado, ¿no es cierto?,
que hace dirigir, fiscalizar, sancionar al trabajador. Pero claro, también les había dicho que estas facultades del empleador de dirigir, de sancionar, de fiscalizar, no son facultades irrestrictas. O sea, yo no puedo, por ejemplo, inventarme una sanción de multar al trabajador ante un incumplimiento. ¿Por qué? Porque la ley laboral no permite a las multas como una sanción disciplinaria. En otros países un trabajador que incumple una obligación puede ser multado por el empleador. O sea, una multa pecuniaria me refiero. Aquí en el Perú esa sanción, por ejemplo, no se reconoce. ¿Cuáles son las sanciones típicas? ¿No es cierto? La amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión y la más drástica, el despido, que tiene toda una regulación. Todas esas facultades sancionadoras están reguladas en la ley. ¿Y cuál es el límite de esa facultad disciplinaria? Que no afecte derechos fundamentales, obviamente. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales? Son los que están reconocidos en la Constitución y que para la OIT se consideran los más importantes, como por ejemplo está el derecho a la no discriminación, desde luego el derecho a la vida, el derecho a la salud, que tiene que ver con temas de seguridad y salud en el trabajo, el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva, por ejemplo, el trabajo de los menores está especialmente protegido como un derecho fundamental y el trabajo forzoso también está expresamente sancionado como una mala práctica. Entonces, estos derechos fundamentales resultan importantes para la determinación de si estamos o no ante una facultad ejercida de acuerdo a ley. Entonces, ¿es desde luego una facultad del empleador sancionar? Sí. ¿Es una facultad del empleador dirigir? Sí. ¿Es una facultad del empleador regular? Desde luego, por eso existen reglamentos, por eso existen políticas al interior de las empresas. Pero todas estas facultades deben ser cautelosas de no afectar derechos que se consideren fundamentales. El que una prestación de servicios en materia laboral sea personal tiene que ver con lo que comentábamos anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué pasa si un trabajador se enferma, por ejemplo? ¿Podría decirle a su primo que vaya y lo reemplace? No. ¿Por qué? Porque la enfermedad es un supuesto de incapacidad temporal que tiene regulación justamente en materia laboral. Y lo que dice la norma laboral es que si el trabajador se incapacita temporalmente como consecuencia de una enfermedad, el descanso médico otorgado por un médico colegiado lo que va a generar es la abstención del trabajador para laborar, pero se va a mantener la obligación del empleador de pagar la remuneración. Claro, esto tiene límites, tiene regulaciones, ¿no es cierto? Pero no es que lo reemplace a alguien, al trabajador enfermo. Y como les decía, tampoco lo puede reemplazar a un trabajador, nadie puede reemplazar a un trabajador que ha fallecido. El título de trabajador no es transmisible. Por eso es que la naturaleza personal de los servicios se aprecia en estos ejemplos que les comentaba. Sobre el segundo elemento de la prestación de servicios en materia laboral es que se trata de un servicio remunerado. Yo les había dicho, la remuneración tiene una regulación. Aquí he citado el artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es la que regula lo que es remuneración y lo que no es remuneración. Claro, esto se complementa con otra norma de la Ley de CTS, pero algunas ideas generales. Para la ley hay una presunción, diría yo, de que todo lo que se pague a un trabajador, como regla general, es remuneración. Por regla general, se entiende que remuneración es todo lo que el empleador paga al trabajador como consecuencia de sus servicios, que puede ser en dinero, puede ser en especie también. Se puede pactar una remuneración en especie, siempre que se respete el valor de la remuneración mínima. Ahora, claro, ¿cómo cuantificamos el valor de esa especie? Si no se ponen de acuerdo las partes, valor de mercado, ¿no? Se va a aplicar el valor de mercado. Lo que la norma dice es que no interesa cómo le llamemos a lo que pagamos, lo determinante es que eso sea remuneración.
Y cuando es remuneración, entonces, esto es importante porque tiene impacto o puede tener impacto en lo que se denominan costos laborales, que pueden ser tributarios, laborales, a cargo del empleador o a cargo del trabajador. Es decir, si yo pacto con el trabajador solo remuneración, ¿no es cierto? Por ejemplo, el pacto de la remuneración mínima de 850 soles, esa base de esa remuneración va a ser considerada ¿para qué? Para que el empleador pague la contribución a salud del 9%, para que le calcule al trabajador la CTS semestralmente, para que le calcule al trabajador la gratificación en julio y en diciembre, para que el trabajador aplique y se le descuente sobre su remuneración el porcentaje de la AFP o de la ONP donde esté afiliado. Entonces, el concepto de remuneración no solamente tiene implicancia por su denominación, sino porque va a definir cuáles son los beneficios colaterales del trabajador y además va a definir los costos tributarios de estar en la planilla y que tienen que ser asumidos o por el empleador o por el trabajador en el caso de las aportaciones de pensiones. ¿Y por qué es importante esta definición? Porque a veces se pacta con un trabajador que determinado monto no tiene carácter remunerativo o en la realidad el empleador no calcula adecuadamente los beneficios teniendo en cuenta todo lo pagado. Entonces el análisis que tiene que hacerse ahí es si efectivamente estamos hablando o no de una remuneración. Solo no será un concepto, o mejor dicho, será solamente un concepto no remunerativo y por tanto será considerado no como remuneración aquellos conceptos que están expresamente reconocidos en la ley y que están de alguna manera señalados en este artículo 19 y 20 de la ley de la CTS, que si en algún momento tienen oportunidad de repasarlo, ahí van a encontrar todos los conceptos que se consideran no remunerativos, es decir, que no son remuneración, pero que se pueden pagar a un trabajador. A modo de ejemplo, una gratificación extraordinaria, por ejemplo. ¿No es cierto? Yo puedo pagar una gratificación extraordinaria a un trabajador y esa gratificación extraordinaria no es remuneración. Por tanto, el trabajador la recibe íntegra, no va a descontársele el 13% de la AFP o de la ONP y el empleador tampoco va a pagar el 9% de salud. Ni tampoco esa gratificación extraordinaria va a ser base de cálculo de la CTS ni de la gratificación. ¿Por qué? Porque su naturaleza es de ser un concepto extraordinario, es una liberalidad. Hay otros conceptos, por ejemplo, que se pactan colectivamente, o sea, con el sindicato, que en gran parte son conceptos no remunerativos, si es que se pactan en el convenio colectivo. Por ejemplo, una asignación por transporte, una asignación por educación, ¿no es cierto? El bono por cierre de pliego, típico caso de concepto no remunerativo. Pero excepto esos casos que son algunos y que están expresamente mencionados en la ley, todo lo otro que se pague como consecuencia del servicio prestado es remuneración. Que se pagan obviamente porque se realizó la labor, por lo que se denomina contraprestativo. O sea, el trabajador labora un mes o una semana o 15 días y se paga la remuneración en función al tiempo laborado. Si yo pacto la remuneración mensual y el trabajador faltó un día y no justificó su inasistencia, pues entonces tengo que descontarle el valor de ese día no laborado. Si no laboró una semana, igual tengo que hacer el descuento. ¿Por qué? Porque la remuneración se pacta en función al tiempo de servicios efectivamente prestados. Una característica de la remuneración es que sea libre, o sea, no está condicionada. El uso de la remuneración es libre. Yo no puedo condicionar la remuneración a que el trabajador la dedique solamente al pago de alimentación o de estudios o de vivienda. El trabajador es libre de hacer con su remuneración lo que crea conveniente. Por eso que se llama de libre disponibilidad. ¿Por qué es importante esto? Porque yo le puedo pagar al trabajador 5 soles por su movilidad. Pero si yo le pago por su movilidad, el trabajador no es que esos 5 soles lo pueda utilizar para comprar en la bodega cualquier artículo que considere.
Pues si le estoy dando los 5 soles es para que se desplace, ¿no es cierto?, hacia el centro de trabajo o que retorne a su casa o para, por ejemplo, un vendedor para que se desplace a desarrollar sus labores. Y ese monto que yo pago, por ejemplo, por movilidad, no es remuneración, porque no es de libre disponibilidad, justamente. El trabajador no puede decidir qué hace con esos 5 soles, más bien los tiene que utilizar para el servicio encomendado. Ese porcentaje o ese monto de movilidad, por mencionar un ejemplo, no se considera remuneración. ¿Qué rasgos típicos tiene un contrato de trabajo? El primero es que por lo general se trata de una relación a plazo indefinido. Si bien vamos a mencionar luego los contratos modales, lo cierto es que por naturaleza el contrato de trabajo es indefinido y además es la regla general y es lo que la ley prefiere, el contrato indefinido. Entonces, una relación laboral de naturaleza indefinida es un rasgo típico de laboralidad. También es típico que el trabajador labore a tiempo completo, o sea, que trabaje las 8 horas diarias o las 48 horas semanales. Si bien es posible, y de hecho vamos a ver que hay un contrato a tiempo parcial que en promedio es menos de 4 horas, la regla general es que un trabajador tenga una jornada completa. Entonces es un indicio de laboralidad que el trabajador tenga la jornada completa. Otro indicio es que labore para un empleador, ¿no es cierto? No digo que no se pueda tener más de uno, pero si se tiene más de uno, de hecho es porque hay un contrato a tiempo parcial. Pero lo normal, lo regular, es que exista un solo empleador. Y lo otro, típico, aunque ya no resulta necesariamente actual, es que existe un lugar para trabajar, o sea, un centro de labores. Y digo que no es tan común o tan típico porque hoy hay otras formas de trabajar que ya la legislación reconoce. Por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Ustedes deben haber escuchado el teletrabajo. Yo puedo trabajar desde mi casa, o puedo trabajar desde un café, o puedo trabajar desde el extranjero para un empleador peruano, y la regulación es laboral, pero puede ser regulada por el teletrabajo. Y yo ya no voy al centro de trabajo, yo ya no voy a la oficina, yo no voy a la planta. Claro, este tipo de relaciones se pueden aplicar de repente en algunas actividades económicas, no en todas, pero el lugar de trabajo ya no es un rasgo típico de laboralidad, porque se pueden desarrollar otro tipo de relaciones. Y así como hemos hablado del contrato de trabajo, claro, la ley también permite formas de contratar de manera laboral. Estas son las 3 formas que existen: la de plazo indeterminado, que es el caso típico; la del régimen a tiempo parcial, que es en promedio menos de 4 horas diarias, promedio menos de 4 horas, no 4 horas, ¿eh? Si alguien labora 4 horas, ya no es tiempo en promedio, ya no es contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo parcial es en promedio menos de 4 horas, o sea, 3.9, 3.95, nunca 4. Si el promedio llega a 4, entonces dejó de ser un contrato a tiempo parcial. Y los contratos sujetos a modalidad, que son los temporales, ¿no? Que también vamos a hablar un poquito de eso. El primero, el contrato a plazo indefinido o indeterminado, que es el caso típico, ¿no es cierto? La ley laboral presume en este artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral que todo servicio remunerado y subordinado se presume a plazo indefinido. Lo que hace la ley es establecer una preferencia en el contrato de trabajo, y la preferencia es que las relaciones laborales sean a plazo indefinido, como regla general. ¿Eso qué quiere decir? Que si el contrato es a plazo indefinido, o la ley, si la ley prefiere el contrato a plazo indefinido, eso quiere decir que los contratos temporales son la excepción a la regla. La regla general es que es el contrato a plazo indefinido en materia laboral. Y la consecuencia de ese contrato a plazo indefinido es que hay el goce de todos los derechos laborales. Claro, hablar de derechos laborales nos puede tomar una sesión distinta, entera y con todas las horas que ustedes quieran hablar. No vamos a entrar a ese detalle.
Pero cuando hablamos de derechos laborales estoy hablando no solamente, por ejemplo, de CTS o asignación familiar, ¿no es cierto? O descanso en día feriado, sino también estoy hablando de una reposición, estoy hablando de estabilidad laboral, estoy hablando del derecho a la sindicalización, entre otros, ¿no es cierto? Cuando hablamos de derechos laborales pueden haber muchos aspectos ahí de los que podríamos comentar. Pero la diferencia entre un contrato a plazo indeterminado como este versus el contrato a tiempo parcial o los contratos modales es que aquí hay un goce pleno de los derechos laborales en la medida que estemos ante un contrato a plazo indefinido. Ahora, este goce pleno de los derechos laborales solamente se va a adquirir una vez que el trabajador pasa el periodo de prueba. ¿No es cierto? Porque si el periodo de prueba o si durante el periodo de prueba el empleador decide extinguir el vínculo laboral, entonces se acabó la relación laboral y claro, se pagará los beneficios hasta donde correspondan, pero no hay ningún derecho adicional. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad laboral, justamente. Pues. La estabilidad laboral se adquiere una vez vencido el periodo de prueba. El grupo más importante de contratos y donde hay regulación específica es en el contrato sujeto modalidad, donde hay una serie de subdivisiones de modalidades que deben ustedes tomar en cuenta y que están expresamente señaladas en la ley. Yo como empleador o ustedes como empleadores o cualquier empresa como empleadora no puede decidir libremente qué modalidad utiliza. Tampoco se puede decidir libremente si aplico una modalidad que no está expresamente señalada en la ley. No. ¿Por qué? Porque la ley solamente permite la contratación temporal, o sea, sujeta a modalidad, expresamente en los casos que la ley regula. Y siempre y cuando se respete la regulación específica de cada una de estas modalidades. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les decía anteriormente. La contratación temporal es la excepción a la regla. La regla es la contratación a plazo indefinido. Como la contratación temporal es la excepción, se debe aplicar también de manera excepcional. Y por eso es que la ley es muy restrictiva y limita la contratación temporal a algunos supuestos. Lo determinante, y por eso que lo subrayo en la diapositiva, es que exista una causa objetiva de contratación temporal, que es la que va a permitir al empleador utilizar la modalidad, pero también la que se le va a exigir al empleador que justifique o que demuestre en el supuesto de una fiscalización o de un proceso judicial. ¿Por qué? Porque es la causa que justifica el por qué contrato temporalmente a un trabajador. Si yo no puedo explicar la causa, porque no la tengo, o porque simplemente no tengo evidencia, no tengo pruebas para justificarla, entonces, ¿cuál va a ser el efecto de la existencia de ese contrato temporal? Que se habrá desnaturalizado, ¿verdad? Y al haberse desnaturalizado, ese contrato, que en forma, ¿no es cierto?, que en el documento aparece como modal o temporal, en la realidad se va a considerar a plazo indefinido. ¿Y cuál es el principal efecto de considerar un contrato modal como a plazo indefinido? Acuérdense lo que les decía en el plazo indefinido, que hay goce pleno de todos los derechos. Pues justamente eso. El trabajador podrá decir que tiene todos los derechos porque su contrato a plazo fijo ha sido desnaturalizado. Y el principal derecho que se va a generar es el tema de la estabilidad. Porque yo ya no voy a poder extinguir el vínculo laboral al término del contrato, ahí donde el contrato justamente se ha desnaturalizado. Como empleador ya no voy a poder decir, no, se acabó tu contrato y chao, no. Porque si el contrato está desnaturalizado, lo que el trabajador podría reclamar es que teniendo un contrato a plazo indefinido, en la realidad, lo que corresponde, de acuerdo a las sentencias del Tribunal Constitucional, es un derecho a la reposición. Ahora, la ley permite, no obstante, la contratación temporal en algunos supuestos que los divide en tres: temporal, naturaleza accidental y para obra o servicio específico. Tampoco vamos a entrar al detalle de cada uno de estos supuestos porque cada uno de estos tiene tres submodalidades además. Pero vamos a mencionarlo solamente para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué significa que sea un contrato temporal?
que tiene un plazo fijo, ¿no es cierto? Que vencido ese plazo se acaba el contrato, se acaba la relación laboral, se liquida y chao, no hay más. En la medida que estemos ante un contrato verdadero. En materia de contratos de naturaleza temporal, hay 3 tipos de contratos reconocidos en la ley. Inicio de nueva actividad, necesidad de mercado, reconversión empresarial. El más conocido de todos es el primero y el segundo, los más conocidos, ¿no? El inicio de actividad, una empresa nueva, por ejemplo, recién constituida. La ley le permite contratar por 3 años a todo su personal. ¿Por qué? Porque es una nueva empresa. O si una empresa ya está constituida y abre un nuevo local, por ejemplo, y decide y necesita personal para ese nuevo local, entonces puede utilizar también esta modalidad. O también el incremento de actividades lo puede utilizar para esta modalidad. Necesidad de mercado, sí es una modalidad media extraña. Cuando se usa normalmente genera contingencias, porque aplica para supuestos donde se puede contratar para actividades ordinarias de la empresa, pero como consecuencia de una mayor demanda del mercado. O sea, una empresa está desarrollando determinada actividad y de pronto el mercado le exige que esa actividad le genere una mayor producción o un mayor servicio. Entonces la empresa, en una circunstancia como esa que tiene que acreditar obviamente, puede contratar nuevo personal distinto al con el que venía trabajando. Contratos de naturaleza accidental. El más conocido de todos estos es el de suplencia. ¿No es cierto? Un trabajador sufre un accidente, sea de trabajo, sea en su casa, y no puede laborar. Pero necesito que ese puesto se cubra, pues, ¿no? Necesito un reemplazo temporal. Contrato vía un contrato de suplencia al reemplazo, para que desarrolle esa actividad que estaba desarrollando el trabajador titular. Es el contrato de suplencia. O el trabajador se va de vacaciones, 30 días, pero igual necesito que en esos 30 días venga un reemplazo. Utilizo el contrato de suplencia. Contrato de emergencia son aquellos, justamente por su nombre lo indica, casos fortuitos. Por ejemplo, un terremoto, una inundación, que me obligan a contratar más personal justamente para ayudar en la atención de esta emergencia. Obviamente lo pueden utilizar algunas actividades económicas relacionadas con la atención de la emergencia. Probablemente no todas las empresas, eso va a depender de las circunstancias. Y el contrato para obra o servicio, que tiene 3 submodalidades, ¿no? Obra determinada, intermitente y temporada. El servicio específico es el contrato por el cual yo me relaciono con un trabajador para que preste su labor de manera directa a un servicio predeterminado que yo tenía como empresa. Es un caso bastante utilizado en la actividad minera. ¿Por qué? Porque un contratista minero, por ejemplo, que presta servicios a una empresa minera, como le presta varias, contrata a su personal para que preste servicios exclusivamente a uno de sus proyectos. Es el contrato por servicio específico. Vencido ese proyecto, concluye el vínculo laboral con mi trabajador. El contrato intermitente es el típico caso, por ejemplo, del régimen pesca, ¿no? O del régimen agrario. A veces los trabajadores en el régimen agrario solamente se les requiere en época de siembra o cosecha, que no es todo el año, dependiendo del producto, dependiendo de la zona. Ese es un contrato intermitente, porque no es continuo durante el año. Hay lapsos de inactividad. El contrato se activa cuando hay necesidad en función a la actividad económica. O en la pesca igual. Cuando hay veda, por ejemplo, no hay pesca. No hay actividad. Es un servicio intermitente. El contrato de temporada, por su parte, es el que se aplica en estaciones específicas en el año. Por ejemplo, los heladeros. ¿Qué temporada es? Verano. A ellos se les puede contratar vía este tipo de modalidad contractual de temporada. Lo determinante es esto: que exista una causa objetiva de contratación temporal. Si no existe esta causa objetiva de contratación temporal, o si no la puedo demostrar, entonces el contrato se considerará
desnaturalizado y por tanto el contrato que supuestamente era a plazo fijo, en realidad es uno a plazo indeterminado y se generará las consecuencias de la estabilidad laboral especialmente. Algunas características de estos contratos modales, todos deben ser por escrito. Acuérdense que el contrato a plazo indefinido no tiene obligación de tenerlo por escrito. Basta que el trabajador esté en la planilla, no es obligatorio tener un contrato por escrito, cuando estamos hablando de contratos a plazo indefinido. Pero si es contrato temporal, sí es obligatorio tenerlo por escrito, suscribirlo en realidad y en triplicado. Hay que señalar la causa objetiva de contratación, hay que entregarle copia del contrato al trabajador y debe especificarse la submodalidad utilizada en cada supuesto expresamente. O sea, en el contrato se tiene que detallar al máximo posible la causa y la modalidad a utilizar. ¿Qué otros aspectos que SUNAFIL, por ejemplo, fiscaliza mucho en los contratos temporales, además de que sea por escrito? Que existan documentos o pruebas que acrediten esa causa que dice el contrato. Porque el contrato puede estar muy bonito, ¿no es cierto? Y aparentemente tiene un texto perfecto, describe muy bien la situación. Pero si no tengo cómo demostrar lo que está escrito, entonces lo más probable es que ese contrato esté desnaturalizado, porque no voy a poder demostrar la causa. Mucho se analiza el cargo del trabajador para ver si éste tiene relación con el servicio contratado, o si otros trabajadores están desarrollando en la misma función, ¿no es cierto?, esas mismas tareas, pero probablemente tengan un contrato a plazo indefinido. Entonces, ¿cuál es la lógica de que teniendo dos trabajadores que hacen lo mismo, uno tiene a plazo indefinido y otro a plazo fijo? Esas discrepancias podrían cuestionarse. También el organigrama de la empresa, para ver si efectivamente este trabajador que dice en el contrato que labora para este servicio específico, por ejemplo, si en la realidad lo hace. Porque de repente veo el organigrama y este trabajador más bien está trabajando en un proyecto en Piura, cuando dice su contrato que labora para el proyecto de ICA. Entonces el organigrama, ¿no es cierto?, los documentos que puedan mostrar la empresa son evidencias para ver si se están cumpliendo con los requisitos de los contratos modales. Un contrato de sujeto a modalidad, al término del mismo, genera la obligación de liquidar al trabajador, o sea, pagarle los beneficios sociales. Pues esa obligación de liquidar solamente es exigible cuando efectivamente termine el vínculo laboral. Si hoy termina un contrato, ¿no es cierto?, hoy 2 de mayo termina un contrato, pero mañana empieza otro, o sea, mañana 3 de mayo empieza otro, yo no puedo liquidar hoy 2 de mayo. ¿Por qué? Porque mañana va a continuar trabajando haciendo lo mismo. Por más que sea una prórroga, no puedo liquidar. Tengo que liquidar al término de la relación laboral, es decir, cuando se rompe de manera efectiva el vínculo laboral. Que se pueden pactar condiciones resolutorias, sí. O sea, si yo puedo pactar que, por ejemplo, ante un hecho inesperado, fortuito, un caso fuerza mayor, por ejemplo, se extingue el vínculo laboral, lo puedo pactar. Habrá que analizar si efectivamente esa cláusula es propiamente una cláusula de condición resolutoria. Es decir, si resulta de un hecho ajeno a las partes, que no genera ningún tipo de vinculación con el empleador, sino que puede tratarse propiamente de un caso fortuito o algo de fuerza mayor. El periodo de prueba en los contratos modales solamente se aplica en el primer contrato, o sea, en el primigenio. No lo puedo aplicar en cada prórroga. No, porque ya lo probé pues, al trabajador. No puedo aplicar de manera sucesiva el periodo de prueba. Por la regla general que se aplique solamente en el primer contrato. En ningún caso, dice la ley, el contrato a plazo fijo puede utilizarse para afectar derechos colectivos. Los sindicatos en muchas oportunidades han dicho que los contratos o el uso de los contratos modales en el fondo afecta el derecho a la libertad sindical. ¿Por qué? Porque dicen que un trabajador a plazo fijo va a ser difícil que se sindicalice, porque si lo hace ya no le van a prorrogar su contrato. ¿No es cierto? Ahora, lo cierto es que, claro, el contrato bien hecho, o sea, que se fundamente de manera adecuada, va a terminar de manera indefectible. ¿Qué contrato va a afectar el derecho a la libertad sindical? Aquel contrato que se ha hecho de manera desnaturalizada o que no se puede acreditar su causa. Ahí sí, obviamente, habría una afectación al derecho a la libertad sindical como a otros derechos. Y todas las prórrogas del contrato a plazo fijo
deben hacerse también por escrito, así como se le exige lo mismo al contrato primigenio, al contrato a plazo fijo también, a las prórrogas, perdón, del contrato a plazo fijo, también deben hacerse por escrito y respetando las cláusulas que antes hemos comentado. Y el tercer tipo de modalidad contractual laboral es el contrato de trabajo en régimen de tiempo parcial, ¿no? Ya hemos analizado el contrato de trabajo a plazo indefinido, el contrato de trabajo sujeto a modalidad, que es el temporal, y el tercer elemento de contratación laboral es el de régimen a tiempo parcial, cuya característica esencial es que la jornada de trabajo es inferior, como les decía, en promedio a 4 horas diarias. Este es un contrato de trabajo que se utiliza especialmente en algunas actividades económicas, sobre todo en comercio, en servicios, sobre todo en jóvenes o en adultos mayores, que no pueden trabajar de manera completa una jornada, o sea, la jornada ordinaria, sino que prefieren este tipo de flexibilidades en la contratación con promedio menor a 4 horas. Ahora, este tipo de contrato, en la medida que no tiene la jornada completa, es un contrato que no genera todos los derechos, sino que más bien es restringido en cuanto a generación de derechos. ¿Qué derechos no tiene, por ejemplo? Indemnización por despido arbitrario, no tiene estabilidad en realidad. El trabajador no puede demandar reposición porque no tiene estabilidad laboral. No tiene CTS, no tiene derecho a la CTS, tampoco tiene derecho a la remuneración mínima vital. ¿Por qué? Porque trabaja menos de 8 horas, entonces se le puede pagar lo proporcional a la jornada normal. ¿Qué sí tiene derechos? Vacaciones, pero reducidas, solamente 6 días. Y no porque la legislación laboral lo haya así dispuesto expresamente, sino porque hay un convenio de la OIT que así lo ha establecido y el Perú ha firmado, ha suscrito ese convenio. Sí tiene derecho al seguro de vida, tiene derecho a las gratificaciones legales, claro, en función a la remuneración que se le pague, tiene derecho a asignación familiar, utilidades, seguridad social, tanto en salud como pensiones. Pero no tiene, insisto, estos 3 derechos que se mencionan acá, porque la ley no le reconoce al trabajador a tiempo parcial todos los derechos. Este tipo de contrato debe suscribirse por escrito, obligatoriamente por escrito, y debe presentarse ante el Ministerio de Trabajo una copia del mismo para que se formalice la obligación y luego de ello se entregue una copia al trabajador. Si el trabajador labora 4 horas en promedio o más de 4 horas, el contrato a tiempo parcial se habrá desnaturalizado. ¿Por qué? Porque la característica esencial es que la jornada de trabajo sea inferior a 4 horas. Entonces, lo que debe hacerse es cumplir rigurosamente, y el empleador va a exigir que se cumpla rigurosamente con el trabajo en una jornada inferior a 4 horas. 2 temas adicionales para concluir, que son transversales a los temas que hemos conversado. Uno de ellos es el periodo de prueba. Yo ya lo había mencionado, pero vamos a ahondar un poquito más sobre eso. El periodo de prueba es un plazo que tiene el empleador, es un plazo en favor del empleador que la ley le otorga y en el cual puede decidir si el trabajador cumple su expectativa o no cumple su expectativa. Y si no cumple su expectativa, el empleador puede extinguir el vínculo laboral de manera inmediata, sin ninguna causa, no tiene ninguna obligación de comunicar el motivo, ni siquiera hacerlo por escrito, nada. Simplemente le dice, se acabó porque en el periodo de prueba has demostrado que no cumples con el perfil. Bueno, este periodo de prueba en el Perú, por reglas generales, de 3 meses. Si yo no lo pacto, el periodo de prueba, igual se va a aplicar la ley, 3 meses. O sea, igual el empleador podría así establecerlo. Ahora, para que no aplique, porque algunos trabajadores a veces quieren que no se les aplique el periodo de prueba y eso va a depender de la capacidad de negociación que tengan o del ofrecimiento que le haga el empleador, pero para que no aplique el periodo de prueba, se tiene que expresamente pactar que no aplica el periodo de prueba. Si no hay ese pacto, se entiende que el periodo de prueba sí aplica. Ahora, también hay algunos supuestos en los que se puede extender el periodo de prueba, o sea, puede ser mayor el periodo de prueba. En algunos supuestos que legalmente está permitido. Por ejemplo, personal de dirección,
gerentes, típicamente gerentes, o personal de confianza. Confianza es el que trabaja directamente con alguien de dirección y que accede a información confidencial, reservada. En estos dos casos se puede extender el periodo de prueba. En caso de empleado de confianza hasta 6 meses y en caso de personal de dirección 1 año. Eso quiere decir que dentro de esos 6 meses o 1 año se puede también concluir el vínculo laboral sin ningún derecho ni siquiera a indemnización por despido, mucho menos a reposición. Lo importante es que esa ampliación del periodo de prueba conste por escrito, o sea que se pacte. Si no se pacta, aun cuando sea personal de dirección o de confianza, se aplicará legalmente el periodo de prueba legal, que es de 3 meses. Y justamente el último tema que vamos a comentar, ya para cerrar la presentación, es de que algunos cargos se pueden calificar formalmente, tendrían que calificarse, con dos situaciones o calificaciones, valga la redundancia, que es en caso de personal de dirección y caso de empleado de confianza. ¿Por qué es importante estas dos calificaciones? Porque aquel trabajador que sea denominado personal de dirección o empleado de confianza o trabajador de confianza, se le restringen derechos, se le quitan derechos. El principal derecho que se le quita es el derecho a la estabilidad laboral, o sea, no tiene derecho a una reposición. El personal de dirección, además, no tiene derecho a sobretiempo, porque no se le aplica la jornada. O sea, no marca asistencia ni de ingreso ni de salida. Por tanto, no realiza sobretiempo y por tanto no se le paga sobretiempo. ¿Por qué? Porque legalmente así se ha calificado en el caso de personal de dirección. Y en el caso de trabajador de confianza, tampoco tiene derecho a la estabilidad laboral, pero sí puede tener derecho a sobretiempo si es que efectivamente está sujeto al control de la jornada. Entonces, sí es importante conocer estas dos calificaciones, porque lo que no se permite en ningún caso, obviamente, es que el empleador califique mal a un trabajador con el objetivo de afectarle sus derechos. Por tanto, es importante que quien sea calificado como de dirección o de confianza reúna siempre estas características. Si no reúne estas características, entonces no podría ser calificado como de dirección o de confianza. Pero, ¿qué pasa si lo es calificado? O sea, si se le califica no obstante que no reúne estas características, pues esa calificación, obviamente, en la medida que afecta a derechos, puede ser cuestionada y, por tanto, el trabajador podría reclamar los derechos que se le habrían afectado. Entonces, sí es importante para que en una contratación sepamos si se ve esta calificación, que verifiquemos justamente si se ha realizado de manera adecuada, porque de lo contrario podrían estar afectándonos algunos de los derechos laborales. Y con esto concluimos. Será otra oportunidad para conversar de repente con mayor detalle de otros temas. Trabajando para ti. Todos somos Congreso.